Bien, ok, bueno, buenas tardes, buenas noches, bueno, buenas noches, buenos días o buenas madrugadas, depende de quién vea este video y la hora en que lo vea, ¿no? Hoy vamos a tocar un tema, que es el hablar en lenguas, ¿verdad? Es un tema que nos ilustra verdaderamente porque es un don de Dios, pero también hay ciertas directrices o ciertas formas en que se habla en lenguas y en que se habló en lenguas. Entonces vamos a ver esto desde un principio, cómo empezó, porque bueno, el hablar en lenguas, pues es algo que, como yo les decía, es un don de Dios, es parte de la gracia de Dios que ocurrió. Y vamos directo al libro de los Hechos de los Apóstoles. Este libro de capítulo 2, voy a leer desde el versículo 1 en adelante, porque fue la primera ocasión en que se empezó a hablar en lenguas. Y leo, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento. Estoy leyendo la nueva versión. Y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio se agolparon y quedaron todos pasmados porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirene, visitantes llegados de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Desconcertados y perplejos se preguntaban, ¿qué quiere decir esto? Y el versículo 13 dice, otros se burlaban y decían, lo que pasa es que están borrachos. Entonces Pedro, con los 11, se puso de pie y dijo a voz en cuello, como siempre Pedro, siempre muy animoso, compatriotas y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede, presten atención a lo que voy a decir. Estos no están borrachos como suponen ustedes, apenas son las 9 de la mañana. En realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Profetizarán sus hijos y sus hijas, los jóvenes tendrán visiones y los ancianos tendrán sueños. En estos días derramaré mi espíritu sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán. Ok, entonces pasa lo siguiente. Esta fue la primera manifestación del Espíritu Santo en relación a hablar en lenguas. Pero estas lenguas fueron entendibles, o sea, hablaron en lengua extranjera. ¿Ok? Ya vamos a ver más adelante la diferencia entre lengua extranjera y otras lenguas angélicas. Pero en este caso fue para que todas las personas que no conocían el Evangelio, ¿verdad? El reino que se estaba manifestando, entendieran el poder de Dios que había caído sobre estos hombres. Y ellos utilizaban este don de lenguas para hablar de las maravillas de Dios, del Evangelio de Dios. Y también, pues, fue una situación que llamó mucho la atención y fue algo público porque fue en las fiestas judías del Pentecostés. De ahí pues viene el hecho de inclusive una denominación de la iglesia de llamarla pentecostal, pero realmente el término adecuado es Pentecostés, ¿no? Porque fue en las fiestas de Pentecostés
pues que se derramó por primera vez el Espíritu o la manifestación del Espíritu Santo de esa manera a través de que pudieran hablar en lenguas extranjeras, ¿no? Personas que eran, todos ellos eran, bueno, la mayoría, no todos, ¿no? Porque Mateo era, Mateo era recaudador de impuestos, entonces, pero la mayoría eran gente del vulgo, ¿no? Y eran pescadores, etcétera, y cómo era que ellos podían hablar en una lengua diferente a la que era materna, porque se supone que todos hablaban hebreo, pues, ¿no? En ese momento, y ellos eran políglotas, y eso llamó mucho la atención, y Pedro indicaba de que no era que estaban ebrios, sino que era la manifestación del Espíritu Santo. Entonces, nosotros estamos viendo que eh, el término de hablar específicamente en lenguas en ese momento fue lo que se había manifestado de esa manera. Pero en la actualidad y desde hace, bueno, un tiempo atrás, se notan muchas personas hablando de alguna manera diferente, y esto dentro de los cultos, ¿no? Entonces, vamos a ver en Primera de Corintios 14, en Primera de Corintios 14, verdaderamente en esta carta a la iglesia de Corinto, el apóstol Pablo pues nos indica las normas, de qué manera se puede hablar en norma. Entonces, Primera de Corintios 14, voy a leer del 1 realmente todo el capítulo, porque nos habla mucho acerca de esto de hablar en lenguas, cómo debe de hacer. Primero dice el versículo 1, empeñense en seguir el amor y ambicionen los dones espirituales, sobre todo el de profecía. Porque el que habla en lenguas no habla a los demás, sino a Dios. En realidad nadie le entiende lo que dice, pues habla misterios por el Espíritu. En cambio, el que profetiza habla a los demás para edificarlos, animarlos y consolarlos. El que habla en lenguas se edifica a sí mismo, en cambio, el que profetiza edifica a la iglesia. Ok, aquí ya hacemos una diferencia, ¿verdad? Entre profetizar y hablar en lenguas. Profetizar, no hay mayor profecía que la palabra de Dios. Cuando una persona explica, la anuncia, repite la palabra de Dios, está profetizando la palabra, no está hablando, ¿no? En algo que cree, pero se llama profetizar, algo que se cree, obviamente en un principio también lo hicieron los profetas, y también se puede profetizar algo que Dios ha puesto en tu corazón. Pero dentro de la iglesia, vamos a ver que lo que debe haber es el orden. Y se indica pues en estos primeros 4 versículos que es importante el hablar en don de lenguas porque se le habla a Dios, pero que la profecía es hablar hacia los demás para edificarlos, para animarlos y para consolarlos. Y es muy importante esta profecía porque es entendible. En el versículo 5, en cambio, sigue Pablo diciendo, yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, pero mucho más que profetizaran. El que profetiza aventaja al que habla en lenguas, a menos que éste también interprete para que la iglesia reciba edificación. Hermanos, si ahora fuera a visitarlos y les hablara en lenguas, ¿de qué les serviría? A menos que les presentara alguna revelación, conocimiento, profecía o enseñanza. Aún en el caso de los instrumentos musicales tales como la flauta o el arpa, ¿cómo se conocerá lo que tocan si no dan distintamente sus sonidos? Y si la trompeta no da un toque claro, ¿quién se va a preparar para la batalla? Así sucede con ustedes, a menos que su lengua pronuncie palabras comprensibles, ¿cómo se sabrá lo que dice? Será como si hablaran al aire. Y el versículo 10, ¿quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo y ninguno carece de sentido? Pero si no capto el sentido de lo que alguien dice, será como un extranjero que al que me habla y él para. Por eso ustedes, ya que tanto ambicionan dones espirituales, procuren que estos abunden para la edificación de la iglesia. Por esta razón, el que hable en lenguas, en oración, el don de
interpretar lo que diga. Porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento no se beneficia en nada. ¿Qué debo hacer entonces? Pues orar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Cantar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Hacemos una parte aquí en el versículo 15 y seguiremos. Pero quería indicar acá, o sea, lo importante que es profetizar, lo importante que es hablar en lenguas, pero con entendimiento. Y algo que mucho me llamó la atención es el hecho que ya se mete Pablo, bueno, por inspiración del Espíritu Santo, a hablar también, no solamente en este tema del entendimiento a la palabra, sino también en la alabanza, ¿no? Entonces, porque dice que si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento no se beneficia en nada, ¿no? Entonces dice, ¿qué debo hacer entonces? Pues orar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Y dice, cantar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Se ve mucho ahora que hay muy hermosas canciones en el sonido, pero nosotros debemos cantar no porque la canción, la música sea muy bonita, sino que porque la palabra que está dentro de esa música va de acuerdo a la forma como realmente Dios quiere ser alabado, quiere ser adorado. Entonces debemos cantar con el entendimiento, o sea, entendiendo el sentido de la palabra. Por eso, si escuchamos canciones que es difícil entender lo que dicen, no debemos cantarlas, porque no podemos entender adecuadamente lo que quieren porque están dando preponderancia a la música más que a la letra. Y aquí estamos viendo que lo fundamental es entender lo que uno está diciendo, la palabra que se está manifestando a través de esa música que se está dando como alabanza o adoración. Entonces es importante entender esta parte, ¿no? Vemos en muchas iglesias que se está dando preponderancia más al aspecto musical, artístico, antes que a la palabra en la que está en el, ¿no? Y es una cosa importante reconocer en la adoración que debe decirse claramente a quién se está adorando. Si hay alguna alabanza, o ya la llamaría yo canción realmente, que dice, Él me quiere, Él me ama, ¿Él quién? ¿Cómo se llama Él? Porque podemos decir Él a cualquier persona. No podemos dar por sentado de que estamos hablando de Dios. Debemos decir, Jesús me ama, Jesús es mi Salvador, Dios Todopoderoso, Jehová, Yahvé, pero identificando al Dios que tú estás alabando en esa canción, ¿no? Y vemos ahora muchas canciones que no mencionan el nombre de Dios, sino lo dan por sobreentendido. Y eso no está bien, ¿no? Seguimos. Dice, bueno, en este caso tu acción de gracias es admirable, pero no edifica al otro. Dice, doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos ustedes, dice Pablo. Sin embargo, en la iglesia prefiero emplear 5 palabras comprensibles y que me sirvan para instruir a los demás que 10,000 palabras en lenguas. ¿Ok? Hermanos, dice, no se en cuanto a la malicia, ¿verdad? Y de esa manera, pues, es lo que dice Pablo, ¿no? El apóstol Pablo, pues, dice que no sean niños en su manera de pensar, sean niños en cuanto a la malicia, pero adultos en su modo de pensar, ¿verdad? Entonces, y sigo. En la ley está escrito, por medio de gente de lengua extraña y por boca de extranjeros hablaré a este pueblo, pero ni aun así me escucharán, dice el Señor. De modo que el hablar en lenguas es una señal, no para los creyentes, sino para los incrédulos. En cambio, la profecía no es señal para los incrédulos, pero sino para los creyentes. Así que si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas, y entran algunos que no entienden o no creen, ¿no dirán que ustedes están locos? Pero si uno que no cree o uno que no entiende entra cuando todos están profetizando, se sentirán reprendidos y juzgados por todos. Y los secretos de su corazón quedarán al descubierto.
Así que se postrará ante Dios y lo adorará, exclamando, realmente Dios está entre ustedes. ¿Qué concluimos, hermanos? Dice Pablo, que cuando se reúnan, cada uno puede tener un himno, una enseñanza, una revelación, un mensaje en lenguas o una interpretación. Todo esto debe hacerse para la edificación de la iglesia. Si se habla en lenguas, que hablen dos, o cuando mucho tres, cada uno por turno y que alguien interprete. Si no hay intérprete, que guarde silencio en la iglesia y que cada uno hable para sí mismo y para Dios. En cuanto a los profetas, que hablen dos o tres y que los demás examinen con cuidado lo dicho. Bueno, creo que realmente la palabra se explica sola. Este versículo, este capítulo que tenemos de Corintios, explica exactamente cómo debe manejarse dentro de la iglesia la profecía, la palabra de edificación y también el hablar en lenguas. No debe hablarse en lenguas como parte del espectáculo o para dar a entender que está recibiendo la persona una unción, como lo hemos podido con mucha pena ver en diferentes teleconferencistas. Realmente la dirección que debe tener una persona que profetiza la palabra, que habla de la palabra de profecía, es la de edificación para el incrédulo. Y te cuento que particularmente cuando hace muchos años yo no era una persona, no era creyente, o sea, no creía en el Evangelio como era y como era de acuerdo, me llevaron unas personas a una campaña evangelística, ¿no? Y había muchísima gente, era un lugar apartado, y estuvimos ahí y yo veía que mucha gente se caía, mucha gente hablaba y yo salía asustado. Yo era un incrédulo y no recibí ninguna cuestión de edificación porque yo lo que vi para mí era totalmente extraño. Era algo que me causó hasta cierto punto extrañez. Yo dije, como dice la palabra, o sea, estos están locos, dije yo. Verdaderamente fue así. Y no quise saber nada más de aquello porque dijo, no, esto me pareció locura. Es cierto que el evangelio parece locura para el incrédulo, pero mucho más cuando hay manifestaciones en las cuales no se pueden entender. Por eso hay que tener bien en claro este punto, ¿no? Yo sé que, como dice la palabra, la profecía viene y también viene el hablar en lenguas y la persona puede ser en ese momento impelida por el Espíritu Santo a hablar en lenguas, ¿no? Pero dice que lo está haciendo para él y porque está hablando para él y con Dios, en verdad, en lenguas. Pero si no hay alguien que interprete, mejor tenga silencio. ¿Ok? Diferente, nosotros vamos a ver que esto de hablar en lenguas también sucedía de otra manera, ¿verdad? Cuando nosotros vemos efectivamente lo que hay en relación a los versículos de hablar en lengua, porque hay muchos versículos, aparte del que hablamos hace un momento del Hechos 2. También nosotros, y de Corintios, perdón, ¿no? Y de Corintios, ¿sí? Entonces, vemos que en Primera de Corintios 12:10 también se habla de milagros, y de hablar en lenguas extrañas, dice, pero también saber interpretarlas. Vemos en Marcos 16:17, dice, a los que crean les acompaña estos prodigios en mi nombre, echarán demonios y hablarán en lenguas también, en lenguas nuevas. O sea, era una manifestación que lo hacía del poder de Dios. El amor nunca falla, dice en 1 Corintios 13:8. Desaparecerán la profecía, las lenguas cesarán y tendrán fin la ciencia. Pero el amor está por encima de aquello, ¿verdad? El amor siempre prevalece. Debemos hacer todas las cosas con amor. El amor es el motor, es el incentivo para poder hacer las cosas, ¿no? Por amor, Dios entregó a su Hijo Jesucristo. Por amor, Jesucristo se entregó por nosotros,
¿verdad? Y en esto se manifestará el hecho de que nosotros seamos cristianos que demostremos amor unos por otros, ¿no? Fue el mandamiento que resumió Jesucristo, ¿verdad? De amar a Dios, ¿verdad? Con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, pero amar al prójimo como a nosotros mismos también. Entonces ahí estamos viendo este ministerio del amor que está por encima, ¿verdad? De toda la ley, inclusive que podemos estar o ver en la Biblia en sí, es el amor, ¿no? Por amor, el Señor pues realmente se entrega a nosotros, Él paga nuestros pecados y es por amor que el Señor Jesucristo pues sufrió toda esta humillación y Dios permitió que esto sea por amor también. Ahora, primera de Corintios 12:28 también se habla de las lenguas y dice lo siguiente: y así Dios ha puesto en la iglesia en primer lugar a los apóstoles, en segundo lugar a los profetas, en tercero a los maestros, luego a los que tienen el poder de hacer milagros, después a los que tienen el don de curar, de asistir a los necesitados, de gobernar, de hablar en lenguas extrañas, ¿verdad? También es parte, o sea, del ministerio y es perfectamente claro de que hoy en día también haya el don de hablar en lenguas, ¿no? Como otros también, ¿no? Que los acabamos de indicar, de curar, de asistir a los necesitados, de gobernar, ¿verdad? De hacer milagros, ¿verdad? Apóstoles, maestros y profetas que existieron, los apóstoles, y ahora pues todavía está el término esto de los profetas que hablan profecía, los maestros que enseñan. También nosotros vemos en Hechos 19:6 algo muy interesante, porque ahí vemos el poder del Espíritu Santo, ¿no? Cuando dice, cuando Pablo les impuso las manos, descendió sobre ellos el Espíritu Santo y se pusieron a hablar en lenguas extrañas y a profetizar. Esto de aquí, pues, también fue una manifestación clara cuando ya Pablo impone sus manos, ¿verdad? Y el Espíritu Santo, así como en Pentecostés, también descendió sobre ellos. Y sigue el Espíritu Santo descendiendo sobre aquellas personas que creen y aceptan a Jesucristo como Señor y Salvador, y que creen en el Evangelio, las buenas noticias. Entonces el Espíritu Santo sigue actuando, ¿no? Sigue manifestándose y llenando, porque el cuerpo es, digamos, el templo del Espíritu Santo realmente, ¿no? También nosotros vemos cómo es en la primera de Corintios 2:30, pues también que se habla pues de que tienen todos el don de curar, hablan todos lenguas o todos las interpretan. También vemos en la primera de Corintios 13:1, aunque hablen lenguas a los hombres y a los ángeles, si no tengo amor, no soy nada, más que una campana que toca o unos platillos que resuenan. Entonces, nosotros estamos viendo claramente el tema de hablar en lenguas. Es una manifestación del Espíritu Santo, pero no debe hacerse desordenadamente. Cuando nosotros dejamos o vemos eso, puede tener el efecto contrario. Recuerden, todo lo que hace o que permite el Señor es para edificación. Ya nosotros vimos anteriormente que todo lo que Dios hace es bueno. Lo que Él permite es bueno en su sabiduría. A veces nosotros no podemos entender hasta dónde van los alcances de lo que el Señor hace, pero todo lo que el Señor hace es bueno. Y si Él permite que se manifieste el Espíritu Santo y que haya don de lenguas, debe hacerse con discernimiento y con orden. Si es posible, alguien que interprete, y que si es para en ese momento hacerlo por edificación, digamos, no en el culto general, sino pero por algo que el Espíritu Santo hace como quiere en el momento, y es el derramamiento del Espíritu Santo, pues bueno, perfectamente puede hacerse. Pero en el culto normalmente todo debe hacerse con orden, porque como acabamos de leer hace un momento, pues
el incrédulo y el crédulo están en el mismo culto. Está en el que cree a Dios y en el que fue a ver qué hay. Entonces nosotros debemos entender que hay que ser sobrios cuando estamos ahí. Entonces las manifestaciones de ego a veces se han convertido en ciertas iglesias una especie de show mediático, ¿verdad? Donde prima la forma por sobre la sustancia. Entonces se busca un buen ambiente, se busca un escenario, se busca una excelente música, se busca realmente un show para llamar de esa manera al no creyente. Pero realmente la palabra de profecía explicada adecuadamente conduce al arrepentimiento y al conocimiento de Dios. Y eso es lo que lleva al creyente al evangelio. El arrepentirse de los pecados, el conocer en primer lugar su condición de pecador, de que todos nosotros estamos condenados y que solamente por la misericordia de Dios, porque es Jesucristo aquel que vino a rescatarnos, nuestro Salvador, que podemos tener acceso a la clemencia, a la misericordia de Dios y ser salvos. Y eso es lo que debe entender la persona que no es creyente. No solamente deslumbrarse por lo maravilloso que puede hacer un evento llamado culto, por la calidad de la música, del sonido, de las instalaciones, la comodidad de las sillas, el aire acondicionado o el escenario que se ve cual que fuera pues un show de los que se ven en televisión. Realmente debe tener todo eso. No digo que debe pasar lo contrario, que debe haber lugares de culto totalmente descuidados. No, debemos encontrar la sobriedad para que lo que brille no sea el templo, sino la palabra de Dios. Lo que debe brillar es la palabra de Dios, no el que la dice. Lo importante no es el mensajero, sino el mensaje. Es la palabra de Dios. La gloria debe ser de Dios, no del que la profetiza, del que la dice. Eso debe quedar bien en claro, porque realmente cuando es así, la persona toma conciencia de la palabra, entiende su condición de pecador y busca a su Salvador, al Señor Jesucristo. Caso contrario, lo que hace es emocionarse, alegrarse por el lugar donde está y ser un seguidor del pastor, del líder, de la iglesia y no de Jesucristo. Y es por eso que hay muchas personas que van a la iglesia, pero se retiran porque están buscando al hombre, a la atmósfera que hay ahí y no al Dios que formó todo. ¿De acuerdo? Entonces es importante reconocer estos aspectos, ¿no? O sea, realmente yo acabo de leer casi, pues textualmente, todo lo que ha aparecido en estos versículos, que la palabra de Dios se defiende sola, la palabra de Dios realmente no necesita mayor explicación, solo tenemos que leerla en el contexto y completamente. De esa manera llegamos a tener una idea clara, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué pueden decir acerca de aquello? ¿Qué tal les ha parecido este mensaje? Espérame un ratito. Sí, Ahora sí. está muy interesante, muy buena. Lo que pasa es que estamos identificando lo que es hablar en lengua, ¿no? Y lo que es profetizar, que son dos cosas muy diferentes. La una, pues, edifica, pues. Y la verdad, yo te digo algo, que cuando yo he escuchado hablar en lengua, eso me ha desconcertado y me ha desubicado. Y la Claro, propia palabra dice que si profetiza es lo que edifica. claro. Ahora, como les indicaba,
O sea, hay manifestaciones de Dios y acabamos de ver que se derrama el Espíritu Santo en un momento y la gente empieza a profetizar, a hablar en lenguas aunque no quiera. O sea, porque es el Espíritu Santo que está actuando en ese momento. Y es como que están conversando esa persona en palabras angélicas con Dios, ¿verdad? Aceptando. A veces en la oración profunda también nosotros entramos en un momento de tanta unión, ¿verdad? Con el Señor y es el Espíritu Santo el que intercede con nosotros con gemidos indecibles también. Eso también está en Ya. en la palabra, Le ¿no? digo algo, pregunto Sí, algo. sí. Pero, y si alguien habla en lengua, ¿cómo sabemos cuál es el mensaje o lo que quiere decir? Bueno, como lo acabamos de decir, o sea, verdaderamente, si una persona habla en lenguas y no hay quien interprete, es preferible, como vimos acá en la primera de Corintios, de que calle. Pero aquí, hasta aquí yo no he visto a alguien que interprete cuando las personas hablan en lengua. Sí, realmente es muy raro. Realmente es muy raro. Yo tampoco no he visto ninguna. He sabido de que hay casos que pastores han indicado de que ellos, por ejemplo, un caso de una iglesia que entró una persona que era de otro país, era de Europa, si mal no recuerdo, era de Rusia. Y él entra y escuchaba a una persona que estaba hablando en ruso. Y él entendió. Y él entendió. O sea, y esa persona estaba hablando en lengua. Realmente él no sabía lo que decía, pero el otro le interpretó. Estaba hablando en ruso. O sea, pero son casos aislados. Claro, Pablo, claro que sí. es preferible 5 palabras de profecía para edificación que 10.000 palabras en lenguas. Exacto, eso es lo que estoy de acuerdo, en eso estoy de acuerdo. Sí, mira, en Romanos capítulo 8, Romanos. leamos eso, por favor. Romanos capítulo 8, versículo 26. Romanos 8, 26. Ya, Leo. Sí, Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ok. Mira, esto es otra cosa. Eso no es específicamente que la persona está hablando en lenguas, en lo que nosotros podríamos decir, sino que en medio de la oración, cuando una persona pide, y eso también ha ocurrido en la iglesia, una persona está pidiendo con todo corazón y de pronto el Espíritu Santo es el que intercede por esa persona. Es el Espíritu Santo el que intercede por esa persona con gemidos indecibles. ¿Ok? Entonces, está intercediendo ante Dios. Dios le entiende, Dios le escucha, Dios le acepta. Pero quizás los que están alrededor no saben lo que está diciendo, ¿no? Entonces, inclusive en el versículo que sigue, en el 27, dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. También debemos entender eso, ¿no? No hay que desechar tampoco o estimar como un error el hecho de que una persona que es tomada en ese momento por el Espíritu Santo intercede, o sea, él es el Espíritu Santo el que habla a través de él para interceder en oraciones ante Dios. Entonces, es también algo que se ve, y aquí es como decir la excepción a la regla, ¿no? Realmente, ¿no? Entonces ahí es cuando Dios también se ha manifestado. Pero lo otro es que una persona que está en el púlpito, en un momento determinado, que está profetizando, que está predicando, digámoslo, comienza a hablar y dice ciertas palabras y eso en lugar de ayudar, distorsiona el mensaje. Entonces la palabra se diluye.
y se convierte en un show. Entonces, a veces se deja llevar la emoción del mismo predicador y comienza diciendo palabras, pues, bueno, de diferente tipo, como bazooka, sanga larga, landa, santa, y etcétera. Y a veces no es discernimiento del Espíritu, ni manifestación del Espíritu Santo, sino una mala costumbre, un exabrupto de la emoción, ¿no? No le estoy diciendo que lo esté diciendo que esta persona, pues, de alguna mala manera, sino que es que no ha sido bien enseñado. Entonces pensamos que si hablamos en lenguas es porque somos más ungidos. Y realmente no es una prueba de la salvación que una persona hable en lenguas, definitivamente. Porque algunos, como acabamos de indicar anteriormente, puede ser, hay muchas manifestaciones, muchos dones. Uno de ellos, sí, hablar en lenguas. Otro, pues, gobernar. Otro, enseñanza, en el caso de los maestros, profetas, ¿verdad? Todo aquello que tenga que ver con la edificación de la iglesia, que le ayude a la iglesia, es don de Dios. Entonces, bueno, esto quería avanzar con ustedes. No quiero realmente hoy entiendo pues que estamos con ánimos de descansar también, entonces no quiero alargarme mucho en el tema. Así que espero que haya quedado claro este tema del don de Sí, claro, sí, sí. Si tienen alguna pregunta, las personas que vean este video, pues pueden hacerlo en la caja de comentarios en el canal de Roger Motiva. Y también por el Facebook. Lo pueden analizar ahí. Así que Muy bien. vamos a orar. Y sí me gustaría, pues, que uno de ustedes oren cualquiera de los dos. Gracias, Padre amado, por estos momentos que nos has dado y hemos aprendido algo más de ti, papá. Te agradecemos y agradecemos también a nuestro hermano Roger por esta clase que nos ha dado, y queremos de que muchas personas se nos unan a nosotros para poder estar en comunión con usted, Padre amado. Te agradecemos, Señor, y bendice a Roger, que tú le des más sabiduría y entendimiento para poder expresar lo que tú le quieres dar a que nosotros conozcamos, Señor. Te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. 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 Amén, hermanos. Bueno, gracias a todos. Gracias a Dios también por esta oportunidad. Y bueno, que el Señor siga derramando su gracia sobre todos nosotros, sobre todas las personas. Que haga llegar su palabra, que llegue, como está predicho, de que va a llegar hasta el rincón más recóndito de la tierra. Y que todo el mundo llegue a entender que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el único dueño de nuestra vida. Y que siendo nosotros imperfectos, siendo lo vil y menospreciado del mundo, podamos ser glorificados a través de Él. Que sea Él el que cure nuestras heridas, que sea Él el que solvente nuestras inquietudes, nuestros problemas, nuestras necesidades, tanto físicas como espirituales. Ya que muchas enfermedades vienen de la preocupación de estar buscando en el mundo salvación, cuando realmente la única salvación, la única paz mental que uno puede encontrar es en nuestro Dios. Gracias a todos y nos veremos la próxima semana. Chao. Pasa bien, que Dios me lo bendiga. Igualmente, Dios te bendiga. Nos veremos pronto, ¿va? Chao. Chao.